Cordial saludo, mis estimados estudiantes del curso 6.1. Les habla Wilmer Zambrano, su profesor de matemáticas y director de curso. Espero hayan terminado bien el segundo trimestre y estén preparados para que en este tercer periodo saquen muy buenas notas, entreguen todas las actividades y, lo más importante, podamos avanzar conceptualmente no solo en matemáticas sino en demás materias. Bueno, esta actividad y esta clase va a ser la primera del tercer trimestre, ya la recta final del año, y los invito a que puedan entregar todo, a que entreguen todo, y de esa manera demos un cierre de año lo mejor posible. Bien, el tema para la clase de hoy es potenciación de números naturales. Es un tema que seguramente ustedes conocieron desde la primaria con el profesor Erwin, pero que hoy voy a tratar de profundizar un poquito más. Si no se acuerdan, pues espero que el video les sirva para recordarlo y vamos a avanzar en aspectos nuevos de esta operación, como por ejemplo son las propiedades. Eso ya lo veremos en los objetivos de aprendizaje, que son 3. El primero, comprender el concepto de potenciación en contextos reales y reconocer sus elementos. Cuando hablo de reconocer los elementos, son los elementos de la operación potenciación. Segundo, realizar potencias de números naturales, o sea, vamos a hacer algunos ejercicios para recordar cómo se hace. Y tercero, aplicar las propiedades fundamentales de las potencias. No voy a tomarlas todas, pero hay unas propiedades de esta operación que es importante podamos comprender para hacer cálculos más rápidos y más precisos. Bien, como primer tema o primer aspecto de la potenciación, voy a contarles algo sobre la historia de un juego que todos hemos escuchado alguna vez, que es el juego del ajedrez. Hemos jugado ajedrez alguna vez en la vida y sabemos que el ajedrez pues se juega en un tablero, es como una batalla y hay dos ejércitos, un ejército blanco, un ejército negro, y tienen una serie de piezas, de fichas. Bien, cuenta la historia que este juego surgió en la India hace mucho tiempo, no se sabe exactamente la fecha, pero fue hace muchísimo tiempo, y en él se estaba recreando una batalla constantemente. Resulta que uno de los reinos de la India estaba en contienda con otro, estaban en guerra, y el rey de uno de esos reinos tenía un único hijo que desafortunadamente para ellos falleció dentro de la guerra, falleció en una batalla. A raíz de esto, el rey entró en un estado de depresión y de tristeza profundo porque no entendía cómo su único hijo había muerto en la guerra. Era una tragedia no solamente para el rey, sino para todo el mundo, para todo el reino, porque si no había un sucesor al trono, pues podían haber problemas políticos más adelante. Bueno, resulta que los consejeros del rey empezaron a buscar alguna alternativa para que el rey saliera de esa tristeza, y encontraron que por allá muy lejos había un sabio que había creado un juego. Ese juego era el mismo juego del ajedrez. Es básicamente el mismo juego que conocemos hoy en día. Cambiaban algunas piezas, por ejemplo, que las torres no eran torres, sino que era algo así como un caballo, un elefante de guerra. Esos eran elefantes de guerra, pero el resto todo era igual. Bueno, el rey, muy contento porque por medio del juego pudo reconocer que el sacrificio de su hijo fue importante y empezó a salir de la tristeza, le dijo al creador del ajedrez que le pidiera lo que quisiera. Entonces el hombre le dijo que no quería nada. Inicialmente dijo que no quería nada, pero cuando el rey le escuchó esa respuesta se ofendió y dijo: no, pídame algo porque yo le estoy ofreciendo lo que usted me pida. Entonces el hombre se le ocurrió algo muy práctico, dijo: yo quiero granitos de trigo. Aquí vemos en la parte de enfrente del tablero que hay unos granitos dispuestos. Entonces él pidió los granos de la siguiente forma: por el primer cuadrito del tablero de ajedrez pediría un grano, por el siguiente pediría 2, o sea el doble, por el siguiente pediría el doble del anterior, o sea 4, aquí hay 4, miren, por el siguiente el doble del anterior, 8, aquí hay 8 granitos, por el siguiente el doble del anterior, 16, bueno, y así continuar, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, y así hasta completar todo el tablero de ajedrez. Realmente un granito de trigo es algo muy pequeño, es más pequeño que un grano de arroz. Entonces el rey dijo: bueno, eso es algo muy fácil de cumplir, y empezó a pedirle a los matemáticos, le dijo a los matemáticos de la corte que calcularan la cantidad de granos de trigo que eran necesarios para pagar esta deuda. Bueno, y aquí vemos al lado las operaciones necesarias que utilizaron estos matemáticos para poder calcular el pago en granos de trigo. 2 a la 0 es una potencia que tiene un exponente 0. Bueno, entonces esto significa 1. Siempre todo número elevado a la 0 es 1, lo veremos más adelante
en la potenciación, en las propiedades de la potenciación. 2 a la 1 es una vez el 2, o sea, aquí esta casillita serían 2 granitos. Pero este 2 lo voy a multiplicar otra vez por 2, es decir, 2 por 2, 4. Y eso es lo que representa el 2 elevado a la 2. Recuerden las partes de la potencia, había una base y un exponente. Entonces el exponente me dice cuántas veces debo multiplicar la base y la base es el número que se debe multiplicar. Entonces comparemos estos dos tableros. En el primero 2 a la 0, es decir, un granito. 2 a la 1, es decir, una vez el 2. Ahora multiplicamos por 2, o sea, 2 por 2 daría 4, aquí hay 4 casillas. Eso es lo que significa 2 a la 2. 2 a la 3 sería 2 por 2 por 2. O sea, ya hemos multiplicado 3 veces. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y aquí están los 8 granitos. Y volvemos a multiplicar por 2 y daría 16. Eso significaría 2 a la 4. Es decir, 2 por 2 por 2 por 2. 4 veces 2 da 16. Multiplicar 4 veces 2 da 16. 2 a la 5. Volvemos a multiplicar por 2. Bueno, y si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es multiplicando siempre por 2, una vez más por 2 en cada una de las casillas. Bueno, al final de la historia, los matemáticos de la corte del rey se dieron cuenta que no podían pagar esa cuenta tan grande y le dijeron al rey que era imposible. Entonces el rey decidió no pagar la deuda, aunque hay dos versiones. Una de que le pagaba la deuda cediéndole el trono, o la otra pues que se lo cambiaba por otra cosa. La verdad no se sabe porque como es una historia pues es una historia muy vieja, da para cualquier tipo de interpretación. Lo importante, y por eso la menciono acá, es que la potenciación fue la operación necesaria para resolver esta situación, multiplicar sucesivamente el 2. Otro ejemplo que puedo emplear para hablar de la potenciación, y aquí voy a retomar también el grano de trigo, pero en otra situación, es el crecimiento bacterial. Cuando hablo de crecimiento bacterial es cuando una bacteria se empieza a reproducir. Tal vez por ciencias naturales ustedes hayan visto que una bacteria es un organismo unicelular que se reproduce como una célula. Una célula se divide en dos, donde había una, ahora hay dos, y entonces se duplica. Esa es el crecimiento bacterial y la reproducción celular. Supongamos que esta que tengo aquí arriba es la bacteria inicial. Entonces, después de un tiempo, esa bacteria se duplica. Mire, entonces, en vez de haber una, ahora hay dos. Bueno, listo. Pero vuelve a haber otra división. De cada una de estas salen otras dos. Entonces ya no tendría 2 bacterias, sino 4. Entonces mire que es muy parecido a lo del ajedrez, a lo de los granos. Aquí hay 4 bacterias y otra vez vuelven y se duplican. Entonces de cada una de las verdes sale 2 azules. Entonces mire la tabla que tengo acá y podemos apreciar mucho mejor lo que estaba hablando ahorita de los granos de trigo y qué relación tiene esto con el crecimiento bacterial. El nivel de la casilla, bueno, hablando del ajedrez y en este caso del crecimiento de las bacterias, 0 es la primera, empecemos con el 0, 2 a la 0, 1. Así como en el tablero de ajedrez había un granito, aquí hay una sola bacteria al principio. Pero después, para la siguiente casilla o nivel, tenemos 1, sería 2 a la 1, o sea, una vez el 2. Solamente tenemos una vez el 2 y daría 2. Aquí hay 2 bacterias. Y en la situación anterior, habían 2 granitos de trigo. Ahora, si paso al segundo nivel o al siguiente nivel o la siguiente casilla, ya serían 3 duplicaciones. 3 niveles. El primero donde hay 1, ahora hay 2 y ahora aquí hay 3. 3 duplicaciones. Entonces, habría que partir de la primera, 2 por 1, 2, por 2 y por 2. Entonces, habrían 8 bacterias. Mírenlas acá. Pasamos de la situación de los granitos de trigo a las bacterias, que básicamente es la misma sucesión de potencias, y seguimos utilizando la potenciación como la operación estaría para modelar ese tipo de situaciones. Bueno, si yo quisiera hablar de más bacterias, obviamente el número va a crecer muy rápido, porque miren, a la siguiente duplicación debería multiplicar una vez más el 2, entonces sería 2 a la 4, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Bueno, y si tengo 2 a la 5, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Y la potencia, el resultado de la potenciación sería 32. Si estuviera en el
sexto nivel o en la sexta casilla sería 6 veces multiplicar el 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Obvio, esta operación de multiplicar sucesivamente el 2 es muy larga, entonces podemos reducirla solamente a esta notación. 2, que es el número que se está multiplicando, se llama base, y 6, que es la cantidad de veces que multiplico la base, se conoce como exponente. Veámoslo con más detalle. Bueno, hay otra situación en la cual yo puedo hablar de la potencia y que puedo emplear para resolver problemas. Supongamos esta situación, calcular el área del siguiente cuadrado. Aquí hay un cuadrado que está dividido en 3 partes por cada lado, es decir, hay 3 centímetros, miren, 1, 2 y 3, y acá 1, 2 y 3. Entonces, el área de un cuadrado, recordemos geometría básica, se obtiene en multiplicar lado por lado. Área, mira aquí está la ecuación, es igual a lado por lado. Entonces, si yo multiplico lado por lado, sería 3 centímetros por 3 centímetros. Miren que es una potencia, porque es el mismo número 3 multiplicado 2 veces, o sea, sería 3 a la 2. Entonces, 3 por 3, 9, y centímetros por centímetros da centímetros cuadrados. Miren que cuando yo voy a calcular el área, siempre voy a poder determinar las medidas en cuadritos. Se llaman unidades cuadradas. Eso lo alcanzamos a ver algo en las primeras 8 semanas del periodo. Entonces, otra situación en la que puedo calcular la potencia es el cálculo de áreas de cuadrados. Sencillamente multiplicamos lado por lado y hay una potencia con exponente 2. Aquí hay otra situación parecida, similar a la anterior, pero esta vez no hablamos de cuadritos, sino hablamos de cubos. ¿Cuántos cubos pequeños conforman cada figura? Analicemos y observemos cada figura que hay acá. A ver, aquí este cubo verde, por cada borde, ese borde se llama una arista, tiene 2 cuadritos. Entonces, el cubo, el volumen del cubo se obtiene multiplicando lado por lado por lado. Es decir, largo, mírenlo acá, este es el largo, ancho es este y alto. Entonces sería 2 por 2 por 2. Y 2 por 2 por 2 me da 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y ahora nosotros, en vez de escribir 2 a la, bueno, en vez de decir 2 a la 3, vamos a decir 2 al cubo. Así como en la expresión anterior decíamos 3 al cuadrado porque es el área de un cuadrado, aquí cuando tiene exponente 3 vamos a decir que es al cubo porque es el volumen de un cubo. Bien, aquí tenemos un cubo un poquito más grande. Por cada borde tiene 3 cuadritos o 3 cubitos. Entonces dijimos que había que multiplicar largo, ancho y alto. Habría que multiplicar 3 veces 3. 3 por 3 por 3 da 27. ¿Por qué? 3 por 3, 9 y 8 por 3, 27. Y decimos que esta potencia que tiene exponente 3 y base 3 la podemos llamar también 3 al cubo. Y aquí llamaríamos esta, la siguiente, la del cubo amarillo, 4 al cubo, porque estamos multiplicando 3 veces la base 4. 4 por 4, 16, por 4, 64. Potenciación. Bueno, aquí está básicamente resumido lo del la última situación del cubo. Mire, 4 a la 3. La base es el número grande, que es el número que hay que multiplicar, y el exponente es 3. Entonces habría que multiplicarlo 3 veces. 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16. Por 4, 64. Y entonces tendríamos las partes de la potencia. La base, el exponente y la potencia, que es el resultado. Se lee 4 elevado a la 3. Entonces pilas con eso. No significa 4 por 3. Significa 3 veces, mira aquí está escrito, 3 veces multiplicar el 4. O sea, multiplicar la base tantas veces como lo diga el exponente. Bien, aquí hay varios ejemplos de cómo calcular potencias de números naturales. Entonces, 3 a la 4. ¿Qué significa 3 a la 4? La base es el número grande, es 3. El exponente es el número pequeño que coloco arriba, es 4. Habría que multiplicar 4 veces 3. 3 por 3 por 3 por 3. Bueno, y la resolvemos y nos da 81. Hagámoslo. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. Entonces 81 sería la potencia. Base, exponente y potencia.
5 a la 3. ¿Qué significa 5 a la 3? El 5, la base 5, se va a multiplicar 3 veces. 1, 2 y 3. 5 por 5, 25, por 5, 125. 4 a la 2, que ya dijimos que también podemos decir 4 al cuadrado. Aquí es 5 al cubo. 4 al cuadrado sería 4 por 4, 16. O sea que un cuadrado que tenga 4 centímetros por cada lado tiene 16 centímetros cuadrados de área. 10 a la 5, este es muy fácil. 10 a la 5 habría que multiplicar 5 veces el 10. Mire, 1, 2, 3, 4 y 5. 10 por 10, 100, por 10, 1000, por 10 da 10.000 y por 10 da 100.000. Entonces aquí tendríamos el número resultante. 8 a la 3, habría que multiplicar 3 veces 8. 8 por 8, 64, por 8, 512. 12 al cuadrado, 12 por 12, 144. 1 a la 10, bueno, esto es una cosa muy sencilla. A pesar de que la exponente es 10, habría que multiplicar 10 veces el 1, pero siempre me va a dar 1. 1 por 1, por 1, por 1, por 1, por 1. 10 veces es 1. Entonces, esto es un ejercicio de cómo se calculan las potencias de números naturales. Realmente es un ejercicio, es una operación muy sencilla. Es multiplicar la base, número grande, tantas veces como lo diga el exponente. El resultado se llama potencia. Vamos a hablar de las propiedades de la potenciación. Bueno, entonces, ojo con lo que viene, no es difícil, solamente hay que prestar atención y ponerle lógica a este asunto. Producto de potencias con igual base. ¿Qué es un producto? En matemáticas, producto es una palabra que hace referencia a la multiplicación. Entonces, cuando hablamos de producto de potencias con igual base, vamos a multiplicar dos potencias cuya base es la misma. Miremos este ejemplo que es muy fácil. 2 a la 3 por 2 a la 4. La base es 2. 2. Entonces, 2 a la 3 dijimos que significaba 3 veces 2. Mírelo aquí abajo, está en color verde. 3 veces 2 y lo voy a multiplicar por 2 a la 4 que significa 4 veces 2. Entonces, si yo coloco todo eso en una sola expresión, voy a tener 3 veces de la primera potencia, 4 veces de la segunda potencia, y es lógico que al ser la misma base, las potencias o los exponentes deberían sumarse. Por eso la propiedad la coloco acá. 2 a la 3 por 2 a la 4 es lo mismo que decir 2 a la 3 más 4, es decir, 2 a la 7. Este 2 a la 7 vendría a ser una sola potencia que viene a resumirme estas dos. Entonces, ¿qué dice el producto de potencias con igual base? La propiedad es muy sencilla. Dice que si hay dos potencias que tienen la misma base, se deja la base. En este caso, el 2. El 2 es el mismo. Pero sumamos los exponentes. Entonces sería 2 a la 7, porque 3 más 4 da 7. Mírenlo aquí abajo un poquito mejor expresado. 7 veces el 2 lo puedo expresar como 2 a la 7. Bien, entonces esa es la producto de potencias. Ojo, solo en multiplicación. Ahora pasemos a la segunda propiedad. Cociente de potencias con igual base. En matemáticas, cociente es una palabra que hace referencia a la división. Entonces sería 4 a la 5 dividido 4 a la 2. Como es una división, yo la puedo colocar el primer término arriba y el segundo término abajo. Entonces, miremos lo que escribí aquí. 4 a la 5 lo voy a escribir de manera larga, es decir, 5 veces el 4. Mire, 1, 2, 3, 4 y 5. Y abajo coloco el 4, pero dos veces. Ahora, como están haciendo operaciones contrarias, es decir, están multiplicando y dividiendo, porque el azul está dividiendo al estar abajo, las puedo cancelar, porque es el mismo número con operaciones contrarias. Entonces multiplicar por 4 y ir por 4 es lo mismo que no hacer nada, porque se cancelan. Entonces puedo cancelar solamente dos veces, porque en la potencia de abajo solamente hay 2 veces 4. Si estuviera más veces, pues más 4 podía cancelar. De esa manera, ya no tengo 5 arriba, sino 3. Mire, 1, 2, 3. Sobreviven 3 veces el 4. Entonces, la propiedad dice que cuando tengo la división de dos potencias que tienen la misma base, en este caso el 4, dejamos la base, mírela acá, es el 4, pero resto los exponentes. El de arriba menos el de abajo. El de arriba era 5, el de abajo es 2. 5 menos 2, 3. Entonces,
esta operación, esta división de potencia, la puedo resumir en una sola potencia, que sería 4 a la 3. Miren la similitud y la diferencia de estas dos propiedades. La similitud es que dejamos siempre la misma base, pero la diferencia es que en la multiplicación, es decir, en el producto, los exponentes se suman, y en el cociente, es decir, la división, los exponentes se restan, el exponente del de arriba menos el exponente de abajo. En la siguiente propiedad la llamamos potencia de potencia. Básicamente la potencia de potencia es donde hay dos exponentes. Entonces, por ejemplo, miren esta expresión que estoy señalando acá, 2 a la 3 elevado al cuadrado. Miren, hay dos exponentes, el 3 y el 2. Vamos a recurrir nuevamente a nuestra definición de potenciación. Este 2 significa que debo multiplicar 2 veces el 2 a la 3. Bueno, 2 a la 3 significa 3 veces 2. Entonces, 1, 2, 3, por la definición de potencia. Pero si lo elevo al cuadrado, habría que multiplicar todo este trío de números otra vez por ese mismo trío de números. Entonces, ¿cuántas veces me queda el 2? Mire, aquí habrían 3 y aquí habrían 3. 6 veces. ¿Qué dice la propiedad llamada potencia de potencia? Dice que si tengo dos exponentes, en este caso el 3 y el 2, una sola base que es el 2, este 2 grande, entonces dejo la base, esta queda igualita, pero se pueden multiplicar los exponentes. Entonces 3 por 2, 6, y la potencia que resume esta propiedad sería 2 a la 6. Miren que coincide porque aquí hay 6 veces 2. Entonces si yo multiplico exponentes, llego al mismo resultado mucho más rápido. Bueno, estas dos son muy fáciles de hacer. Todo exponente 1 o toda potencia que tenga exponente 1 es la misma base. A a la 1 es igual a A. Y la otra es que A a la 0 es igual a 1. Eso siempre y cuando A sea diferente de 0. Estas dos son muy fáciles y no requieren mucha demostración, solamente que... Bueno, aquí les voy a explicar cómo utilizar las propiedades de la potenciación para hacer ejercicios mucho más fácilmente. Entonces, resolver 7 a la 5 por 7 a la 2, este puntico es por, dividido 7 a la 4 por 7. Bien, la primera propiedad dice que si tengo potencias, multiplicación de potencias con igual base, como en el caso de arriba y abajo, debo sumarlas. Entonces dejo la base que es 7 y los exponentes los voy a sumar. Mire, los metí aquí entre paréntesis. Entonces sería 5 el exponente de la primera más 2 el exponente de la segunda potencia. Y abajo, 7 a la 4 por 7 a la 1. Ojo que esto no lo he aclarado, es muy importante. Cuando no hay ningún exponente indicado, siempre vamos a asumir que es 1. Entonces sería 7 a la 4 más 1. ¿Por qué más? Porque es una multiplicación. Entonces sería 7 a la 7 dividido 7 a la 5. Ahora, aquí ya aplicaríamos la segunda propiedad, la del cociente de potencias con igual base. Recuerden que en este caso lo que hacemos es restar. Entonces dejamos la base, que es el 7, y restamos el exponente de arriba menos el exponente de abajo. El exponente de arriba es 7, el exponente de abajo es 5. Entonces sería 7 menos 5, sería 2, 7 a la 2, o 7 al cuadrado. 7 al cuadrado es 7 por 7, y el resultado da 49. Bueno, ese sería el resultado, 49. Segundo, expresar la siguiente multiplicación como producto de la misma base y expresarla como una única potencia. Eso es muy fácil realmente. Aquí tenemos dos ejercicios, 16 por 2 a la 2 por 4 por 2 a la 0. Y el otro es, bueno, entonces, perdón, aquí pasamos al mismo. 16 también lo puedo expresar como 2 a la 4. ¿Por qué 2 a la 4? Porque 16 es la potencia de multiplicar 4 veces 2. Mire, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. O sea, estamos escribiendo este número como una potencia que tiene base 2. Este 2 a la 2 lo dejamos igualito. No lo cambiamos porque ya es expresado como potencia. El 4 lo podemos expresar como potencia en base 2 también. Sería 2 a la 2. Míralo acá. Y el 2 a la 0. Ahora, como tengo una multiplicación de potencias con la misma base, voy a aplicar la primera propiedad, es decir, dejar la base 2, pero sumar los exponentes. 4 más 2, 6, más 2, 8, más 0, 8, da lo mismo. Entonces,
la única potencia que me va a quedar acá es 2 a la 8. Y 2 a la 8 equivale a 256 cuando yo realizo la multiplicación de 8 veces el 2. Bueno, por ahora lo vamos a dejar acá. Entonces, este video es importante para que puedan resolver el taller que voy a subir en la plataforma Edmodo. Ese taller va a ser la primera nota del tercer trimestre, así que por favor dedíquele el tiempo necesario, sea juicioso, sea juiciosa. Si no entendió algo acá, vuelva a ver el video en la parte que no entendió. Si no me entiende a mí, mire otros videos de YouTube, yo le sugiero, o busque a alguien que le explique de pronto un libro de matemáticas. No olviden que los libros todavía existen, hay que consultarlos. Pero, bueno, también obviamente me puede escribir por la plataforma Edmodo, en el espacio de mensajería, y yo estaré pendiente a contestar sus preguntas. Entonces, hay unas sugerencias que yo hago antes de que realicen el trabajo. La primera, el material presentado en este video debe ser copiado en el cuaderno a manera de apuntes, o sea, van a copiar las diapositivas en el cuaderno. Luego resolverán el taller asignado. El taller asignado va a quedar subido a la plataforma Edmodo juntamente con el vínculo de este video. 2. La tarea se debe hacer completa. Es solamente una página, son 5 puntos, háganla completa, por favor, no hagan pedacitos nada más, con buena letra y de manera ordenada en el cuaderno. Pilas, hagan bien la letra. Hay gente que tiene letra muy feita, tome el tiempo, no hay afán, tienen varios días para realizarlo, le voy a dar más de 2 semanas. La idea es que usted pueda cumplir con esto sin colgarse. Tercero, una vez terminada, ojo, en el cuaderno se le toman fotos claras o se escanean organizándolas en un solo archivo PDF. Es un archivo de formato PDF marcado con el nombre del estudiante, curso y asignatura. Bueno, nombre del estudiante y curso es suficiente, ya sabemos que es de matemáticas. Entonces coloca fulanito, matemáticas, 6.1 o fulanito 6.1 y yo ya sé que ese es su trabajo. Y ese archivo lo van a subir al espacio de asignaciones en la plataforma. Por favor, no me lo envíen al WhatsApp. WhatsApp tiene otros fines. No lo cuelguen en el espacio de mensajerías. Tampoco lo ubiquen en el muro. El espacio de mensajería es para solucionar las dudas que ustedes puedan tener. El muro es donde yo coloco los trabajos. No es para entregar trabajos. El espacio es asignaciones. Allí yo puedo verlo, hacerle retroalimentación y colocarle la calificación respectiva. La fecha máxima de entrega es el domingo 21 de septiembre. Van a tener bastantes días. Una vez pasada esta fecha no se reciben más entregas. Por favor, muy juiciosos. Lo que hagamos en estos dos meses que nos quedan es lo que va a definir si pasamos o no este año académico. Entonces no se les olvide. Cualquier duda me escriben inmediatamente a la mensajería de plataforma Edmodo. Y allí yo estaré presto a atender sus indicaciones, sus inquietudes. Que tengan feliz semana, se les agradece la atención y yo veré muy juicioso no solamente en matemáticas, sino en todas las materias. Chao, Dios los bendiga.